Vivimos en una época en la que la apariencia grita más fuerte que la esencia, donde los cargos definen el respeto, y el gafete en el pecho parece valer más que la historia que alguien lleva a cuestas. Pero, ¿y si te dijera que el hombre ignorado en la puerta de la empresa era en realidad el responsable de construir todo aquello que los demás mostraban con orgullo? Pues sí, a veces, la vida disfruta de invertir los papeles, y cuando lo hace, enseña con fuerza. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es un espejo, y puede resultar incómodo, sobre todo si alguna vez juzgaste a alguien por su función, su ropa o su edad. Esta historia comienza con una humillación pública y termina con una lección que ninguna universidad de administración enseña. Un joven ejecutivo, lleno de sí mismo, reprende a un guardia de seguridad anciano, sin saber que está hablando con el propio fundador del grupo. Lo que sucede después es un verdadero estudio sobre poder, vanidad, liderazgo y transformación. Lo más provocador, que la enseñanza más grande viene de quien eligió no gritar, sino actuar con propósito. Entenderás por qué respetar no es amabilidad, es sabiduría estratégica. Si crees que los cargos altos te protegen de la verdad, tal vez esta historia cambie tu percepción, y si alguna vez fuiste invisible en algún lugar, te recordará tu valor, porque al final, el mundo solo parece girar alrededor de los grandes, hasta que un gesto pequeño lo desestabiliza todo, y es ahí donde se revela el verdadero liderazgo. Durante la reunión corporativa, un guardia de seguridad llamado Alberto estaba simplemente cumpliendo su deber, observando discretamente quién entraba y salía del edificio. Mientras ajustaba el gafete en su pecho, un joven ejecutivo, apurado y con el ego inflado, lo reprendió por estar bloqueando el paso. El tono fue seco, impaciente, como quien habla con alguien invisible. Es curioso cómo, en ciertos entornos, la edad y el uniforme parecen borrar la humanidad de las personas, y es precisamente ahí donde comienzan las lecciones que la vida adora enseñar. En silencio. La actitud del ejecutivo no pasó desapercibida. Algunos compañeros intercambiaron miradas incómodas, otros fingieron no ver, porque es más fácil callar que enfrentar la arrogancia. Y quizá ese sea uno de los grandes errores del mundo corporativo, confundir jerarquía con superioridad. ¿Te has dado cuenta de que muchos olvidan que el respeto no es una formalidad, sino una elección diaria? Una buena forma de comprobarlo es observar cómo alguien trata a quien no puede ofrecerle nada. Ese es el verdadero termómetro del carácter. Mientras la reunión continuaba adentro, Alberto permanecía firme en su puesto, sereno, como quien ya ha presenciado ese tipo de escena muchas veces. Lo que nadie sabía era que aquel simple guardia llevaba consigo una historia que valía más que cualquier currículum en la sala, y a veces, es justamente la persona que subestimas quien está a punto de enseñarte la mayor lección de tu vida, que la humildad no se viste, se lleva dentro. El guardia se llamaba Alberto Méndez, un nombre que pesaba más que cualquier cargo dentro de la empresa. Fundador y antiguo presidente del Grupo Méndez, había construido aquel imperio desde cero, ladrillo a ladrillo, idea a idea, sudor a sudor. Tras jubilarse, decidió regresar de forma anónima, con el uniforme sencillo y la mirada calma de siempre, para observar cómo había evolucionado la cultura de la empresa. Lo que descubrió, sin embargo, era lo opuesto a lo que esperaba, una generación de líderes que confundía estatus con valor. Alberto no volvió para poner a prueba a nadie, volvió para comprender. Quería ver si la esencia de respeto y humanidad que había sido la base del grupo aún vivía en los pasillos, pero al presenciar actitudes como la de Lucas, entendió que algo se había perdido. Es interesante cómo el poder, cuando se administra mal, se convierte en un espejo que distorsiona el alma. Y él sabía que, a veces, la mejor manera de revelar un carácter es esconderse detrás de un gafete simple y ver quién permanece auténtico sin saber quién lo observa. Esa noche, ya en casa, Alberto miró la vieja placa dorada con su nombre grabado y sonrió. No sentía rabia, sentía propósito. Sabía que ciertas lecciones deben vivirse para ser aprendidas. Y estaba a punto de enseñar a la nueva generación que el verdadero liderazgo no se impone con autoridad, se inspira con el ejemplo. Décadas antes de aquel episodio, Alberto era solo un joven portero de una pequeña firma,
con el uniforme gastado y los sueños más grandes que los edificios que vigilaba. Pasaba horas de pie, saludando a personas que rara vez lo miraban a los ojos, pero guardaba dentro de sí una certeza. El respeto no depende del cargo, depende de quién eres cuando nadie te ve. Y fue esa mentalidad la que lo hizo crecer poco a poco, hasta convertirse en el hombre que fundaría uno de los mayores grupos empresariales del país. Los primeros años fueron duros. Enfrentó el prejuicio de quienes dudaban de su capacidad, las largas jornadas y el peso de la desigualdad. Pero en lugar de victimizarse, Alberto aprendió de cada puerta que se cerraba. Cuando no lo dejaban entrar por la entrada principal, él creaba un nuevo camino. Era el tipo de hombre que creía más en el propósito que en la posición. Y tal vez por eso conquistó algo que el dinero nunca compra: el respeto genuino de quienes trabajaron a su lado. Con el tiempo, aquella pequeña firma creció, se convirtió en empresa, y luego en grupo. Y aún rodeado de cifras y títulos, Alberto nunca abandonó la esencia del portero que una vez fue. Seguía saludando a todos los empleados por su nombre, tomando café con los becarios y escuchando historias de quienes pensaban que nadie les prestaba atención. Sabía que el secreto del éxito está en mantener los pies en la tierra, incluso cuando la vida te coloca en la cima del edificio. Lucas era el retrato de la nueva generación de ejecutivos: traje impecable, reloj de lujo y un ego proporcional al bono anual. Llegó a la empresa con el discurso de modernización, pero con una creencia peligrosa: que el valor se mide por la apariencia. Para él, quien vestía un uniforme sencillo era invisible, y quien ocupaba cargos humildes merecía poco más que un saludo indiferente. Lo que no sabía era que, al tratar a los demás con desprecio, estaba a punto de comprometer su propia reputación. Una mañana de lunes, Lucas vio al guardia anciano cerca de la entrada principal, y sin pensarlo dos veces, lo reprendió en voz alta, frente a clientes y empleados. «Por favor, manténgase fuera de las áreas importantes», dijo con tono frío y autoritario. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Nadie se atrevió a intervenir, pero todos sintieron que algo estaba fuera de lugar. Al fin y al cabo, quien necesita rebajar a otro para sentirse grande, aún no ha entendido qué es el liderazgo. Lo que Lucas no sabía era que sus palabras estaban siendo registradas por las cámaras internas, no solo de seguridad, sino de conciencia. Y lo más curioso es que la vida tiene la costumbre de devolver las lecciones con la misma moneda con la que se entregan. Él creía tener el control, pero era solo un personaje en una prueba que revelaría mucho más sobre él que sobre el hombre que humilló. A la mañana siguiente, los ejecutivos recibieron una convocatoria urgente, una asamblea extraordinaria presidida por el consejo del grupo. El ambiente era tenso. Las conversaciones en voz baja resonaban por los pasillos y nadie entendía el motivo. Lucas llegó confiado, con el mismo aire de superioridad que lo acompañaba desde el primer día. Pero bastó con que el presidente anunciara: «Llamen al guardia Alberto Méndez para participar en la reunión», para que el silencio se instalara como un nudo en la garganta colectiva. Aquello sonaba demasiado improbable para ser una casualidad. Cuando Alberto entró en la sala con su uniforme y gorra, algunos ejecutivos fruncieron el ceño sin comprender qué hacía allí. Entonces, con un gesto sereno y firme, se quitó la credencial, dejó la gorra sobre la mesa y dijo: «Creo que algunos de ustedes se acuerdan de mí». Fue como si el tiempo se detuviera. Las expresiones cambiaron del aburrimiento al asombro en cuestión de segundos. Lucas, pálido, desvió la mirada. De repente, el guardia de seguridad se transformaba en el fundador de la corporación frente a todos. El ambiente, antes dominado por egos y disputas, se convirtió en un espejo de vergüenza. Era como ver una película en la que el héroe se revela en el último acto. Nadie podía decir una palabra, y Alberto, sereno como siempre, solo observaba. A veces, el silencio es más poderoso que el discurso, y en ese instante, todos entendieron que la lección que estaba por venir sería mayor que cualquier MBA en liderazgo. Alberto se puso de pie con calma, miró a la sala y comenzó a hablar con la serenidad de quien no necesita demostrar nada. Dijo que su presencia disfrazada tenía un propósito: evaluar el clima organizacional y saber si los valores que fundaron el grupo aún existían. Entonces encendió el proyector. En la pantalla aparecieron grabaciones de las cámaras internas mostrando escenas de falta de respeto, arrogancia
y ausencia de empatía, muchas de ellas protagonizadas por los propios líderes. El silencio se convirtió en incomodidad, y la incomodidad en reflexión. Lucas bajó la cabeza al verse humillando al guardia. La vergüenza era evidente, pero Alberto no levantó la voz. En lugar de eso, usó la calma como herramienta de autoridad. Explicó que el verdadero poder no está en mandar, sino en inspirar. Mostró informes que demostraban que el miedo había reemplazado al respeto dentro de la empresa. Era como si el grupo hubiera olvidado que la ganancia es consecuencia, nunca el propósito. Y, por ironía, aquel que fue tratado como invisible era el único capaz de verlo todo. Cuando terminó de hablar, Alberto respiró hondo y sonrió. Dijo que no estaba allí para castigar, sino para despertar. El problema nunca es equivocarse, afirmó, sino creer que la posición te exime de aprender. La frase flotó en el aire como un golpe a la conciencia colectiva. Algunos ejecutivos lloraron en silencio, otros solo bajaron la cabeza, porque a veces, el cambio más grande no ocurre en el mercado, ocurre dentro de nosotros. Cuando todos pensaban que Alberto terminaría allí, hizo lo contrario. Se acercó al centro de la mesa y comenzó un discurso que transformaría aquella reunión en un punto de inflexión. Habló de un tiempo en que liderar significaba cuidar, no mandar. Recordó que el éxito de una empresa no se mide por la fachada de sus edificios, sino por el brillo en los ojos de quienes trabajan dentro. El mayor patrimonio de una empresa no son los números, dijo con voz firme. Son las personas que cruzan sus puertas cada día. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Citó historias reales de empleados que ayudaron a salvar la empresa en tiempos de crisis, pero que nunca recibieron reconocimiento. Comparó el ambiente actual con una orquesta desafinada, donde cada uno toca para sí mismo, olvidando que la armonía solo existe cuando hay respeto mutuo. Fue entonces cuando muchos comprendieron la verdadera distancia entre poder y propósito, porque cuando el ego habla más fuerte, el corazón de la empresa empieza a callar. El tono de su discurso no era de reproche, sino de rescate. Alberto se parecía más a un mentor que a un presidente. Habló de empatía, humildad y propósito con la ligereza de quien aprendió que la autoridad no se impone, se conquista, y tal vez por eso, cada palabra suya parecía un espejo. Nadie salió de esa sala igual. Era el tipo de discurso que no termina cuando acaba, sino que sigue resonando por días, hasta convertir el comportamiento en conciencia. Después del impacto de su discurso, el consejo tomó una decisión firme pero humana. Lucas fue apartado temporalmente del cargo, no como castigo, sino como oportunidad de reconstrucción. Alberto propuso algo innovador, un programa de reeducación corporativa enfocado en liderazgo humanizado y voluntariado social. Quien olvida el valor de las personas necesita reencontrarlas fuera de las salas de reunión, explicó. El consejo aprobó por unanimidad. Desde entonces, la empresa dejaría de hablar de valores solo en campañas y empezaría a vivirlos. En los meses siguientes, Lucas fue enviado a proyectos sociales apoyados por el grupo. Al principio, lo tomó como una obligación, pero bastó el primer día en un refugio infantil para entender cuán limitada era su visión. Vio alegría donde antes solo veía carencia. Aprendió a escuchar historias de quienes nunca habían tenido voz. La experiencia lo desarmó, y por primera vez comprendió que la empatía no es debilidad, es el mayor poder de un líder. La transformación comenzó silenciosa, pero profunda. Mientras tanto, Alberto observaba todo a distancia, sin reflectores. Para él, enseñar era más importante que castigar. Miraba el crecimiento de Lucas y sonreía, recordando cuando él mismo tuvo que aprender que el respeto es la base de cualquier legado duradero. Todo el grupo empezó a cambiar. Las reuniones se volvieron más humanas, las decisiones más conscientes, y hasta el pasillo, antes frío, parecía haber recuperado su alma. Los meses siguientes fueron un verdadero renacimiento para Lucas. La arrogancia que antes lo dominaba dio paso a la escucha, la empatía y la curiosidad genuina. Comenzó a visitar obras sociales apoyadas por el grupo, y por primera vez, entendió lo que Alberto quiso decir con ver a las personas de verdad. Habló con empleados antiguos, escuchó historias de quienes empezaron barriendo pisos y hoy lideran equipos,
y comprendió que la grandeza no se construye en oficinas de vidrio, sino en el suelo de las experiencias humanas. El hombre que antes se apresuraba por los pasillos, ahora caminaba despacio, saludando a cada colaborador por su nombre. Y lo más hermoso es que nadie tuvo que exigir el cambio. Simplemente ocurrió. Lucas empezó a ver el trabajo no como un peldaño, sino como un puente. Descubrió que liderar no es tener todos los reflectores sobre uno, sino iluminar el camino de quienes aún están aprendiendo a andar. Era como si finalmente hubiera entendido que el propósito es lo que queda cuando el poder deja de importar. Mientras tanto, Alberto observaba a la distancia, con esa sonrisa serena de quien siempre supo que el tiempo es el mejor maestro. Ver al joven cambiar le recordaba su propio camino, y cómo cada error puede convertirse en cimiento si hay humildad. La empresa poco a poco fue adquiriendo otra energía, y lo que comenzó con un gesto de desprecio, se transformaba, ahora, en un movimiento de conciencia colectiva. Con el tiempo, Alberto volvió al portón principal, el mismo donde todo comenzó. Allí estaba, con el uniforme impecable, saludando a cada empleado con la misma sonrisa tranquila que un día fue ignorada. La diferencia es que ahora nadie lo veía como solo un guardia. Todos sabían que aquel gesto simple cargaba el peso de una filosofía de vida. Respetar se volvió más que una política de empresa, se convirtió en un reflejo cultural. Todo el grupo adoptó un nuevo lema, grabado en las paredes y en las actitudes. Respetar es la forma más alta de liderazgo. Lucas, ahora más maduro, se acercó y dio las gracias. No con palabras ensayadas, sino con un abrazo sincero. El tipo que no necesita discursos. Gracias por no rendirte conmigo cuando tenías todos los motivos para hacerlo, dijo. Alberto solo sonrió y respondió, todos fuimos aprendices de la humildad alguna vez. Aquella escena, simple y simbólica, representaba más que una reconciliación. Era la prueba de que el verdadero poder está en transformar errores en lecciones y orgullo en sabiduría. Con el tiempo, el Grupo Méndez se convirtió en referencia en gestión humanizada. Otras empresas comenzaron a visitar sus instalaciones para aprender sobre liderazgo empático, y el nombre de Alberto volvió a ser recordado, no por monumentos ni homenajes, sino por la forma en que cada empleado se sentía al cruzar la puerta. Y quizá esa sea la mayor herencia que alguien puede dejar, convertir el respeto en cultura y la humanidad en legado. Al final, la historia de Alberto Méndez no habla solo de una empresa, habla de la humanidad. Habla de lo que sucede cuando el respeto se vuelve opcional y la empatía, un lujo dentro de las relaciones humanas. Porque, en el fondo, la gran diferencia entre un líder y un jefe no está en el cargo, sino en la conciencia. Alberto lo entendió temprano, Lucas lo aprendió tarde, y nosotros, ¿en qué punto del camino estamos? Tal vez la respuesta esté en cómo tratamos a quienes el mundo insiste en ignorar. La verdad es que, en algún momento de la vida, todos hemos sido Lucas. Todos hemos mirado a alguien por encima del hombro, aunque sea por un segundo, aunque sea en pensamiento. Hemos confundido sencillez con debilidad, silencio con falta de voz y humildad con sumisión. El ego es traicionero, nos convence de que sabemos más, de que somos mejores y de que nuestro éxito nos coloca en otro nivel. Pero la vida, con su aguda ironía, adora usar a los pequeños para recordarles a los grandes lo que realmente importa. Eso fue exactamente lo que hizo Alberto, con serenidad, propósito y una sabiduría que solo el tiempo puede pulir. Piensa un momento, ¿cuántas veces te has apresurado tanto en tu día que no notaste al guardia de la entrada? ¿O dejaste de agradecer a quien limpia tu escritorio cada mañana? Son gestos pequeños, pero en ellos habita el verdadero carácter. Es fácil ser amable con quien puede promoverte. Difícil es reconocer la grandeza de quien sirve sin esperar aplausos. Y eso es lo que diferencia a los comunes de los extraordinarios. Alberto lo sabía. Construyó imperios, pero jamás dejó de decir buenos días a quien abría la puerta, porque nunca olvidó lo que es estar del otro lado de ella. El liderazgo no es un título grabado en una credencial, sino un reflejo que se proyecta en los demás. El verdadero líder no necesita imponerse, porque su presencia ya inspira confianza. ¿Y sabes por qué? Porque actúa con coherencia. Las palabras pueden captar la atención,
Pero es el ejemplo el que conquista el respeto. Alberto no necesitó levantar la voz, amenazar ni humillar. Simplemente mostró, con acciones, lo que muchos libros de negocios intentan explicar en cientos de páginas, que las empresas están hechas de personas y que sin alma, ninguna estructura se sostiene. El impacto de la actitud de Alberto trascendió las paredes de la corporación. Se extendió como un recordatorio silencioso de que el éxito sin propósito está vacío y que toda grandeza sin empatía es solo ego disfrazado de poder. El grupo Méndez cambió porque alguien tuvo el valor de exponer el error con compasión y no con venganza. Y quizá ese sea el mayor aprendizaje de esta historia. No basta con señalar lo que está mal, hay que estar dispuesto a reconstruir lo que se perdió. Cuando miramos la trayectoria de Lucas, entendemos que la transformación no vino con el castigo, sino con la experiencia. Tuvo que mirar a los ojos de quienes luchaban cada día por sobrevivir para comprender qué es realmente el liderazgo. Tuvo que escuchar historias de dolor y superación para reconocer el valor que existe en cada ser humano. Y es curioso cómo, cuando la vida nos obliga a aprender, nunca grita, susurra a través de las situaciones. Lo que diferencia a quien crece de quien repite los mismos errores es la capacidad de escuchar esos susurros. El mayor giro de esta historia no fue que el fundador se rebelara, fue que el arrogante aprendiera, porque cambiar exige humildad, y la humildad es el suelo donde florecen los grandes líderes. Alberto lo sabía, por eso no castigó, no humilló, no respondió con ira, le ofreció a Lucas lo mismo que un día recibió, una segunda oportunidad. Y ahí es donde habita el verdadero liderazgo, en la capacidad de ver potencial donde los demás solo ven fallas. Ahora, mira dentro de ti. ¿Cuántas veces has reaccionado como Lucas? ¿Cuántas veces has despreciado a alguien creyendo que sabías más? ¿Cuántas veces tu prisa te volvió ciego ante la humanidad que te rodea? Es difícil admitirlo, pero ahí es donde comienza el cambio. Porque el primer paso para evolucionar es reconocer que también necesitamos ser reeducados, no en técnicas, sino en conciencia. Y la conciencia nace del contacto con el otro, del ejercicio de ponerse en el lugar de quien vive lo que tú nunca has vivido. Respetar es un acto revolucionario. Es nadar contra la corriente de un mundo que valora el título y desprecia el corazón. Es tener el coraje de mirar a los ojos a quien nadie nota. Es negarse a medir a las personas por su salario, su ropa o su edad. Y si crees que eso es poco, recuerda, el imperio de Alberto comenzó con una credencial de portero. La diferencia es que él nunca cambió su esencia por estatus. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Que Alberto no transformó solo una empresa, transformó una generación. Demostró que la dignidad no envejece, que el respeto no necesita cargo, y que el verdadero liderazgo está hecho de gente común con valores poco comunes. Cuando regresó al portón principal, vistiendo su uniforme con orgullo, probó que la humildad es el manto más noble que alguien puede vestir, y el hecho de que todos lo saludaran con admiración era la señal de que su misión había sido cumplida. Pero la pregunta que queda es, ¿qué has hecho con el poder que posees? Y no hablo de cargos, sino del poder de influir, de inspirar, de impactar a quienes te rodean. Puedes ser el Alberto en la vida de alguien, incluso sin haber fundado un grupo empresarial. Puedes ser quien orienta, acoge, enseña y planta semillas que florecerán en otros corazones. Solo necesitas decidir actuar con conciencia y coherencia. Ahora imagina si todos empezáramos a vivir así, viendo el valor de las personas antes que el valor del cargo. Imagina empresas que midan el éxito no solo por las ganancias, sino por el impacto humano. Imagina familias donde cada voz sea escuchada con respeto, escuelas donde la empatía se enseñe junto a las matemáticas, y líderes que inspiren con el ejemplo, no con el miedo. Parece una utopía, pero así comienzan las grandes transformaciones, con un solo gesto. Y quizá hoy tu gesto sea simple, mirar al costado con más atención, agradecer a quien siempre ignoraste con prisa, ofrecer una palabra amable a quien el mundo olvidó, porque el gran cambio no empieza con discursos, empieza con actitudes. La vida es un espejo. Lo que entregas, vuelve, y lo que ignoras, algún día te enseña, así como le enseñó a Lucas. Por eso te dejo una provocación. Si alguien te observara hoy en silencio, ¿qué aprendería de ti?
Esa respuesta define quién eres realmente y el tipo de legado que dejarás. Así que, si esta historia te hizo reflexionar, no la guardes solo para ti. Compártela, inspira, difunde y recuerda, el respeto es la semilla que sostiene todas las formas de grandeza. Deja tu comentario, cuenta qué fue lo que más te tocó de esta historia y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre empatía, propósito y liderazgo verdadero, porque al final, el mundo no necesita más gente en la cima, necesita más Albertos, firmes, serenos y lo suficientemente humanos como para cambiar lo que parece imposible, empezando por ellos mismos.